No se lo escucha, está muteado. Ya, buenos días jóvenes nuevamente. Entonces, vamos a continuar la clase. Lo último que vimos era la notación científica, que consiste en expresar cantidades mediante potencias de 10. Es decir, un número como este, 36.900, lo expresamos como una multiplicación de 10 elevado a algo. A eso se le llama una potencia de 10. Sobre la asistencia. ¿Qué? Perdón, ¿alguien me preguntaba algo? Sobre la asistencia en G, ahora cómo vamos a hacer. Eso no se preocupen, se va a arreglar, ¿ya? Concentrémonos ahorita en la clase. Entonces, para llevar a la notación científica, lo que tenemos que hacer es dejar un primer número seguido de coma y luego los demás números hasta el 0, ¿ya? Y luego se multiplica por 10 elevado a una potencia, ¿listo? Eso es la notación científica. Cuando el número tiene parte entera como esta, 36.900, tiene todos estos números que son enteros. Lo que se hace para llevar a notación científica es recorrer la coma. Aquí no se la ve la coma. Entonces se la recorre a la izquierda. Cuando se recorre a la izquierda, el grado de la potencia es positivo. Cuando el número es decimal y no tiene parte entera, lo que se hace es recorrer la coma a la derecha. Y ahí la potencia tiene signo negativo. Miren, la coma recorre 1, 2, hasta el primer número distinto de 0. Recorrió 3 lugares, entonces la potencia lleva signo negativo. Una explicación más detallada les envié por WhatsApp para esos dos casos. ¿Cómo expresar en notación científica? Si el número es mayor que 0 o menor que 0, es decir, si es negativo, pero mayor que menos 1, entonces tiene parte entera. ¿Ya? Tiene parte entera. No es solo 0, y algo. ¿Ya? En ese caso se escribe el primer número. Miren este número de acá. 857.297,34. Ese número tiene esta parte entera. Les voy a mostrar con el lápiz. Entonces, toda esta es la parte entera. El número tiene parte entera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar el primer número entero distinto de 0 y ahí la coma. Entonces, esta comita tiene que recorrer hasta después del primer número. ¿Listo? Escribir el primer número entero distinto de 0 seguido de coma. Para ello, la coma la tenemos que llevar un número de veces. 8, y todos estos números. Miren, 8, 57, 29, 7, 34 por. Ahora, para saber la potencia, lo que hacemos es contar. Contamos el número de veces o el número de lugares que la coma recorrió. 1, 2, 3, 4, 5 lugares para colocarse después del primer número. Entonces, el exponente es 5. ¿Me han entendido cómo se hace, jóvenes? Cuando el número tiene una parte entera, para llevar a notación científica, se coloca la coma después del primer número y se cuenta cuántos lugares se movió la coma. Miren, imaginariamente es este paso. Aquí estoy contando. Cuento. Un lugar, otra posición, 2, 3 posiciones, 4 posiciones, 5 posiciones, hasta llegar después del primer número. Como se recorrió hacia la izquierda la coma, el grado del exponente es positivo. ¿Ya? Entonces es 8,5729,734 por 10 a la 5. ¿Listo? Ahora, si tenemos el número escrito en notación científica, lo que decimos es, ahora la coma tenemos que llevarla este número de veces que dice en el exponente. Veamos en este ejemplo, en este otro ejemplo. Tenemos este número, 8,5729,734, pero dice por 10 a la 6. No es el mismo caso. Dice por 10 a la 6. Para reconstituir al número, para volver a expresarlo, que ya no esté en notación científica, entonces la coma la recorremos a la derecha. Miren, 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí tendría que moverse la coma. Y sería 8.572.973,4. ¿Ya?
Entonces, cuando el número tiene parte entera, lo que se hace es recorrer la coma hacia la izquierda, hasta después del primer número, y contamos cuántos lugares recorrió. Ese va a ser el exponente o la potencia del 10. Si tenemos un número expresado en notación científica con exponente o potencia positiva, para reconstituir como si fuera leche en polvo, ¿no ve? Para volver a tener leche, ¿qué hay que hacer? Hay que aumentarle agua. Aquí, ¿cuántos vasitos de agua nos dice? 6 vasos. ¿Qué significa? Que la coma la recorremos 6 lugares. ¿Ya? Eso es cuando la parte es entera del número. Si el número solamente fuera decimal, si solamente fuera 0, varios números, puede ser varios ceros y recién un numerito, entonces aquí no hay parte entera antes de la coma. ¿Listo? Si cuando el número no tiene parte entera, lo que se hace es recorrer la coma hacia la derecha hasta ubicarla después del primer número distinto de 0. En este caso, en este ejemplo, miren, recorre hasta después del 2. Y escribimos 2,734 por 10 a la ahora. Como era menor que 0, la coma está recorriendo a la derecha, va a recorrer 3 lugares y le colocamos exponente negativo. ¿Qué nos dice el exponente negativo? Nos dice que el número era un decimal, no tenía parte entera. Solo eso nos dice. Entonces nos damos cuenta, si el número no tiene enteros, la coma recorre, el exponente va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabemos cuántos lugares va a recorrer? Contamos 1, 2, 3 lugares hasta ubicarse después del primer número. Miren, 3 flechitas yo le puse para contar y el exponente es a la menos 3. ¿Ya? ¿Por qué es a la menos 3? Porque recorrió a la derecha. ¿Por qué recorrió la coma a la derecha? Porque no había ningún número entero acá. ¿Ya? No había ningún número entero. ¿Listo? Y para reconstruir, digamos que tenemos 2,734 por 10 a la menos 5. Significa que para volver a encontrar el número, la coma la tenemos que recorrer al otro lado. ¿Ya? Al otro lado. ¿Por qué? Porque vamos a obtener un número decimal sin parte entera. ¿Con cuántas comas vamos a contar? Entonces, a partir de aquí recorremos una posición. No hay más números, entonces le ponemos ceros, ¿ya? Miren, partimos de aquí. La coma estaba después del 2. Recorre una posición, 2, 3, 4, 5 posiciones. Ahí la dejamos la coma y adelante le ponemos un 0 más. Entonces 2,734 por 10 a la menos 5 la hemos reconstruido, la hemos reconstituido y hemos hallado el número que no está en notación científica y había sido 2,734 por 10 a la menos 5 es 0,00002734. ¿Ya? ¿Han entendido esta otra parte, jóvenes? No, licenciado. Cuando el exponente es negativo, es porque el número no tiene nada de enteros. Es 0, y puede haber más ceros hasta el primer número distinto de 0. ¿Ya? Cuando la notación científica nos dice potencia de 10 negativa, el resultado cuando lo convirtamos nuevamente en número van a ser varios ceros y recién aparece esto. ¿Listo? Volvamos al anterior. Cuando el número tiene parte positiva y llevemos la coma después del primer número, la potencia de 10 va a ser positiva. ¿Listo? Cuando tengamos potencia positiva, ¿qué significa? Que la coma se va a mover hacia el otro lado y se va a convertir en un número entero muy grande, como este. Miren, recorrió la coma 6 veces y se convierte en 8.572.000. ¿Listo? Para que ustedes practiquen, jóvenes, hagamos estos ejercicios. Les dejé, ¿no es cierto?, la clase anterior, que vayan convirtiendo esto en notación científica. Entonces, 10 a la menos 15 es 1. 1 por 10 a la menos 15. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener el 0, coma, y por aquí recién está el 1. Entonces, si antes era 1,
La coma la movemos un lugar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta aquí. En total vamos a tener 15 ceros delante de este número y la coma después del primero. Ese es un truquito, miren. Aquí dice 2.734 por 10 a la menos 3. ¿Qué hago? Le pongo esta cantidad de ceros delante del 2. 1, 2, 3 y la coma delante del primero. ¿Ya? Miren acá, dice 10 a la menos 5. ¿Qué hago? Le pongo 5 ceros delante de este primer número y la coma después del primer cero. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Ahí está. Y después del primer cero la coma. Ese es un truco para que sepan cuántos ceros tienen que ponerle. ¿Ya? Miren, estas cantidades son chiquitas. ¿Qué hago? Esto, digo, es 1 por 10 a la menos 10. ¿Cómo lo escribo el número? ¿Cómo lo reconstruyo? Escribo este número de ceros, 10 ceros y la coma después del primer cero. Para este, 7 ceros, la coma después del primer cero y luego recién el 1. Para este, 4 ceros. 1, 2, 3, 4 y recién el 1, ¿no es cierto? Porque aquí dice 1 por 10 a la menos 4. Ahora, la coma recorre un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares. El número resultante es 0,0001. ¿Ya? Entonces, esa es una reglita para que recuerden cuántos ceros tienen que colocar. ¿Ya? Aquí dice 1 por 10 a la menos 2, entonces voy a colocar 2 ceros. 0, 0, 1. Ahí están los 2 ceros que me dice este exponente a la menos 2. Y la coma después del primer cero. ¿Fácil o difícil ubicarse cuando el exponente es negativo, jóvenes? Ya se comprende mejor. Ya, qué bueno, jóvenes. No les pude enviar antes porque estaba esperando que se arregle Tariquía, sin embargo ya se arregló, no se arregló Tariquía, creo que el jueves o viernes recién se va a arreglar, por eso les mandé esas dos imágenes por WhatsApp y también los enlaces del video de la clase, ¿ya? De la clase de hoy igual les voy a enviar el enlace del video por WhatsApp y cuando se arregle Moodle, cuando se arregle Tariquía, los voy a cargar igual en el aula virtual de Tariquía para que puedan verlos en cualquier momento, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos igual. En esta tabla veíamos algunos ejemplos de longitudes o distancias en metros de la vida real, de cosas de la vida real, aunque no las usamos mucho, ¿no? No usamos casi nunca el tamaño de un protón, de un neutrón, de un átomo, de un virus. Ahora para asustarnos puede ser, ¿no es cierto? 10 a la menos 7 metros es una 10 millonésima de metro. Ya es algo muy pequeño. Luego tenemos estos factores de conversión, estas notaciones científicas de duraciones de tiempo, el tiempo en segundos. 1 por 10 a la menos 23 segundos es una infinitésima, ¿no? Es el tiempo de vida de una partícula subatómica. Muy inestable. Inestables son aquellas que aparecen y desaparecen. Ni siquiera nos da tiempo de contar, miren. Pero hay otros elementos como los elementos radiactivos, los que emiten radiactividad, radiación, pueden alterar genéticamente los cuerpos, pueden quemar, pueden hacer daño. Pueden vivir igual desde un instante hasta una cantidad de 10 a la 28 segundos, que es más grande que la vida que tiene nuestro universo hasta el momento. Nuestro universo hasta el momento solo ha vivido 1 por 10 a la 18 segundos. Imagínense, los elementos radiactivos van a seguir vivos después de mucho tiempo. ¿Ya? La vida humana, 2 por 10 a la 9 segundos. Para objetos en kilogramos, un electrón pesa, o su masa, perdón, la masa de un electrón es 10 a la menos 30 kilogramos. De un neutrón, 10 a la menos 27. ¿Qué significa? Hay 27 ceros y luego recién el unito que está ahí multiplicando al 10 a la menos 27.
27 ceros aparece el 1. Después del primer cero, la coma. Ya lo hemos aprendido, ¿no es cierto? La Tierra, 6 por 10 a la 24. ¿Qué significa? Aquí está el 6. Le aumentamos los ceros. Miren, aquí está la coma, recorremos 1, 2 y hasta 24 ceros. ¿Ya? 6 y 24 ceros es la masa de la Tierra en kilogramos. 2 por 10 a la 30 kilogramos es la masa del Sol. Entonces escribiríamos 2, 30 ceros. Si tienen duda, la cuentan la coma, ¿cuántos recorre? 1, 2. Como en este caso no es número entero, como en este caso es un número entero, recorremos la coma y recorrería 30 lugares. Así que escribiríamos 30 ceros después de este número. ¿Ya? Ahora estábamos viendo los prefijos de unidades. Antes de las unidades, como los gramos, pueden ir prefijos. Estos prefijos igual vienen de sus nombres en griego, en latín. ¿Ya? Después de que hemos visto esas unidades fundamentales, las unidades de tiempo, de masa, de longitud, estas unidades básicas, para denotar la magnitud de longitud, de tiempo, de masa, de corriente eléctrica, de temperatura, de cantidad de sustancia o de intensidad luminosa, y las más básicas que son longitud, tiempo y masa. Entonces, después de haber visto esas, podemos ponerle aquí prefijos. Saben que vienen los prefijos del latín, del romano. Entonces, si aquí yo le pongo un K, una K significa kilómetro, 1000 metros. Si le pongo C minúscula es centi, una centésima de segundo, centisegundo. Si le pongo una M, milisegundo, ¿cierto? Entonces, a eso se llaman prefijos. Esos prefijos de las unidades pueden ser múltiplos de las unidades o submúltiplos de las unidades. ¿Ya? Veamos esos prefijos. Para el kilo, kilo significa 1000. Un kilómetro es un km. Son 10 a la 3 metros, es decir, son 1000 metros. ¿Ya? Un kilogramo es kg. 10 a la 3 gramos, 10 a la 3 g o 1000 gramos. ¿No es cierto? 1000 g. Un kilowatt son 10 a la 3 watts igual a 10 a la 3 W. Es decir, 1000 watts. ¿Ya? Siempre significa 1000 veces mayor. 10 elevado al cubo significa 1000, es la equivalencia de 1000. Aquí tenemos en longitudes aplicando algunos prefijos. Vamos a ver enseguida que nano es 10 a la menos 9, micro es 10 a la menos 6, es una millonésima. Nano es una mil millonésima, mili es una milésima, centi es una centésima y kilo es 1000. ¿Ya? Entonces, un nanómetro es una cantidad muy chiquita. Una cantidad muy chiquita. Son 1 por 10 a la menos 9. Es decir, hay 9 ceros. Después del primer cero la coma. Y luego recién aparece el 1. ¿Ya? Un micrómetro se escribe así. Este prefijo es mu en el alfabeto griego, latino. Y significa micra, micro. La M significa mili. Un milímetro generalmente es el diámetro de un bolígrafo, ¿ya? De una punta bola, de una lapicera. ¿Listo? Entonces veamos estos tamaños o longitudes. Se dice que el universo que se ha podido observar, se dice que el universo es infinito, pero la parte que se ha podido observar del universo tiene una longitud de 10 a la 26 metros. La distancia desde la Tierra hasta el Sol son 10 a la 11 metros. Si queremos volverlo en kilómetros, le restamos 3 números acá. Sería 10 a la 8 kilómetros. ¿Ya? 10 a la 7 metros es el diámetro de la Tierra. La longitud desde acá hasta acá. Transversal que pasa por el centro de la Tierra, ese es el diámetro. Se dice que esos son 10.000 kilómetros.
10.000 kilómetros son 10, 1, 2, 3, 4 ceros. Kilómetros. Si quiero convertir esto en notación científica, recorro la coma, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. 10 a la 4 kilómetros. Y sabemos que kilómetros son 10 a la 3. 10 a la 4 más 10 a la 3 son 10 a la 7 metros. A ver si los voy a escribir aquí. Para que un poquito se den cuenta de lo que estoy explicando. 10 a la 4 kilómetros. ¿Bien? Es igual a 10 a la 4 y les dije kilo significa 10 a la 3. Aquí el puntito de multiplicación, 10 a la 3 metros. Ahora, cuando tenemos la misma base, 10 y 10, los exponentes, y se está multiplicando 10 a la 4 por 10 a la 3, entonces se mantiene la misma base y los exponentes se suman. Esto se vuelve 10 a la 7 metros. Por eso les dije, 10 a la 7 metros son 10.000 kilómetros o 10 a la 4 kilómetros. ¿Qué hice? 10 a la 7, de aquí le saco 3 y lo vuelvo kilómetro. Kilómetro es 10 a la 3 metros. 10 a la 4 más 10 a la 3 metros son 10 a la 7 metros. La dimensión de las personas son 1 metro, no, esos son los pigmeos. Son 1, y algo, 1,60, 1,70, 1,80, 2 metros más o menos. ¿Ya? El diámetro de nuestros glóbulos rojos son 10 a la menos 5 metros. En ese orden está. ¿Ya? Un poco más, un poco menos. ¿Listo? Entonces, estos prefijos que les decía, jóvenes, son los siguientes. Perdón. Aquí. Voy a borrar. Ya voy a borrar y voy a volver a entrar porque quiero... borrar ahora aquí. Ya. Miren acá, jóvenes. Hacia arriba se llaman múltiplos de una unidad. ¿Por qué? Porque a la unidad la multiplica por esta notación científica. Por 10 a la 1 significa le aumenta un 0. Hecto le multiplica por 10, le aumenta 2 ceros. Kilo le multiplica por 1000, le aumenta 3 ceros. Mega significa que lo vuelve millones. Giga lo vuelve 1000 millones. Tera lo vuelve millón de millones. Lo que los norteamericanos le llaman billón es para nosotros solamente 1000 millones. Es decir, giga. ¿Ya? Peta es 10 a la 15, es decir, le aumenta 15 ceros a la cantidad que tengamos. Estos de aquí hacia arriba, se los voy a escribir. Ay, pero, ¿cómo escribo? Son múltiplos. Multiplican esa cantidad que está en notación científica. ¿Ya? En cambio los de aquí abajo son submúltiplos. Es decir, le pones ceros delante de la cantidad que tengamos. ¿Por qué? Porque con la notación científica ya sabemos, le pones ceros delante del número. ¿Listo? Deci es 0, y recién. Centi le aumenta 2 ceros. 0,0, ya saben, le aumenta 2 ceros, pero la coma va después del primer cero. Este mili le aumenta 3 ceros y el más va después del primer cero. Micro es una millonésima. Le aumenta 6 ceros y la coma después del primer cero. Nano es una 1000 millonésima.
9 ceros y la coma después del primer cero. Para estos casos, jóvenes, quisiera que las escribamos. ¿Listo? 5,67 picómetros con abreviatura del prefijo sería 5,67 picómetros. Ahora busquemos la abreviatura. Picómetros es una P minúscula. Entonces escribimos. No puedo escribir en la computadora. A ver si me puedo comprar un digitalizador este fin de semana. A ver. Esta es una P minúscula. Ustedes le van a hacer P minúscula. Algunas personas a la P minúscula le ponen aquí esa partecita. Pico y metro. ¿No es cierto? Ahí está la abreviatura escrita. Connotación científica. 5,67 lo escribimos así. Esto lo vamos a hacer ahorita para practicar, ¿ya? Así que pongan mucha atención. Ustedes lo van a hacer en su cuaderno ahorita. 5,67. Pico. Significa, el pico significa, ¿dónde está? Pico. 10 a la menos 12. Entonces, ahí me equivoqué yo. Pico significa pico significa 10 a la menos 12. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escribir 12 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me estoy equivocando. Ya. Ya. A ver. La orden aquí es escribir en notación científica. Es escribir 5,67. Pico significa por 10. Por 10. Pico es a la menos 12. Entonces, por 10 a la menos 12. ¿Qué cosa? Metros. Eso es un picómetro. 5,67 picómetros significa 5 por 10 a la menos 5,67 por 10 a la menos 12 metros. Pico es por 10 a la menos 12. Metros, ahí están. Ahora, si notación científica es todo el número, ya les dije. Entonces hay que escribir 12 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ceros, luego el 5, el 6 y el 7, ¿ya? Y la coma después del primer cero. ¿Listo? Entonces, 5,67 picómetros, con abreviatura 5,67 pico y metro. Connotación científica, 5,67, pico es por 10 a la menos 12 metros. Sin notación científica, 10 a la menos 12 son 12 ceros y luego 5, 6, 7 metros. ¿Ya? La coma después del primer cero. Lo mismo hagan ustedes aquí para todos estos 9 casos que siguen. ¿Ya, jóvenes? 12 nanosegundos. Escriben 12. ¿Cuál es la abreviatura de nano? Es N. 12 NS. Connotación científica. 12 por 10 a la menos 9 segundos. Sin notación científica. 9 ceros
la coma después del primer cero y luego el 12. ¿Me han entendido lo que tienen que hacer, jóvenes? Sí. Ya, vayan rellenando este cuadrito, vayan rellenando este cuadrito. Si tienen alguna duda me preguntan, si no voy a pausar el video para que no les ocupe mucho espacio cuando lo vean. ¿Ya? Estos se conocen como submúltiplos. Submúltiplos los de abajo. ¿No hay ninguna duda, jóvenes? Ya. Si el exponente es negativo, entonces ponen ese número de ceros y luego recién copian todos los números ya sin la coma. ¿Listo? Y le ponen las unidades. Ahí está. Si el exponente es positivo, lo que hacen, la coma la recorren un número de veces hasta la derecha. En este, ¿dónde está la coma, jóvenes? En el 4, ¿dónde está la coma? No la tiene veo. coma eso. Si no la veo, imaginariamente yo sé que ahí está la coma. ¿Y qué les relleno aquí? De 0. ¿No ve? Y les relleno de 0. Aquí dice megámetros. Mega dice 10 a la 6. Entonces, hay que aumentar 6 ceros. La coma recorremos ese número de veces. ¿Listo? Si alguien tiene alguna duda, me pregunta. Se va a cortar ahorita la transmisión, pero no compartí la pantalla. ¿Ya terminaron todos, jóvenes? ¿Revisamos? ¿Revisamos, jóvenes? ¿Cómo han hecho? A ver, yo voy a dejar de compartir. Dejar de compartir, ya está. Voy a salir. Les voy a escribir las respuestas. Ya. Ahora voy a compartir la proyección. Aquí está. ¿Lo revisamos, jóvenes? Hola. ¿Revisamos los ejercicios? Sí, por favor. Ya. ¿Y qué? Ya, muy bien. Entonces, 5,67 picómetros significa escribir 5,67. Las unidades siempre escríbanlas en corchetes. Miren, corchetes son estos, rectangulares. Ahí adentro vamos a colocar PM, que significa picómetro. Picómetros, revisamos acá y dice 10 a la menos 12. Entonces, en notación científica sería 5,67 por 10 a la menos 12. Esto lo tengo que escribir yo en la ecuación para que salga algo bonito. Esperen un segundo. Ahí está. Ahí está. Eso significa picómetros. 10 a la menos 12, ¿qué cosas? Metros. ¿Ya? Ahí está. Un poquito. Ya. Ahora sí. Ya está. Ahora, si notación científica les dije, 10 a la menos 12 significa 12 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y luego 5,67 metros. Pero la coma va después del primer cero. ¿Listo? Así teníamos que haber hecho entonces el resto de los ejercicios. ¿Ya? Veamos el otro. 12 nanosegundos. 12 entre corchetes nanosegundos. Aquí la unidad entre corchetes, metros. Aquí en este otro lado la unidad. La unidad también entre corchetes. Ahí está. ¿Ya?
Esto, le reduzco un poquito el tamaño para que se vea mejor. 12 nanosegundos significa 12 por 1 nanosegundo es 10 a la menos 9. 10 a la menos 9 segundos. ¿Ya? Entonces así vamos llenando. 12 por 10 a la menos 9, sin notación científica, serían 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el 12. ¿Qué cosas? Segundos. Y la coma va después del primer C. ¿Listo? Entonces, eso debían haber hecho en cada uno de estos ejercicios. ¿Listo? Ahí. 3,5 hexalitros. 3,5. Ahora sí, ¿dónde están los hexalitros? No es un submúltiplo, es un múltiplo. Hexa es 10 a la 18. Hexalitro se abrevia E mayúscula y litros. ¿Ya? Hexalitros. Entonces, 3,5. ¿Y cuántos ceros hay que aumentarle? 18. Miren cómo vamos a tener que escribir aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 litros. ¿Ya? Entonces, fíjense la coma cuántos lugares tiene que recorrer. 18. Eso lo copié. 3,5 por 10 a la 18. Listo. Ya. Ahora, para escribirlo sin notación científica, escribimos ahí 3,5 los 18 ceros y ahora la coma la vamos a recorrer. Miren. Un lugar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ahí está la coma. ¿Ya? ¿Podemos no escribir la coma y borrar el último cero? Podemos hacerlo. ¿Listo? Aquí había un primer decimal que era distinto de 0. Por eso está ese número. Si no hubiera habido ese, hubieran sido exactamente los 18 ceros, coma, y al final otro cero más. ¿Listo? 5.287 megámetros. 5.287 megámetros es la M mayúscula. Aquí está, mega, y es porque es a la 6, ¿no es cierto? Entonces podríamos escribirlo así. 5.287 por 10 a la 6. Por 10 elevado a la 6. ¿Qué cosas? Metros. ¿Listo? Pero, jóvenes, también podemos seguir recorriendo, ¿no? Miren lo que podríamos hacer en este ejercicio. Podríamos recorrer la coma que está después del 5, la podemos recorrer 3 sitios a la izquierda. Sería 5,285. ¿Cuántos lugares recorrió la coma? ¿Cuántos lugares recorrió? 3. Pero estábamos multiplicando nosotros por 10 a la 6. ¿No es cierto? Miren, 5,285 por 10 a la 3 por 10 a la 6, a final de cuentas, se nos vuelve todo esto, lo voy a reducir para que se vea mejor. Todo eso se vuelve todo eso se vuelve 5,285
por 10 a la 9 metros. ¿Me han entendido? Podríamos haber expresado así nada más. 5.285 por 10 a la 6 metros. Eso es 5.287 megámetros. Aquí 7. Y aquí 7. ¿Listo? Pero también miren, esta partecita de aquí podríamos volverla a expresar como notación científica porque es 5,287 por 10 a la 3. Esa parte de ahí es igual a esta parte de acá. Ya saben, 10 a la 3 por 10 a la 6 nos dio como resultado 10 a la 9. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esta cantidad expresada sin notación científica va a ser 5.287. Mega significa 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le aumenté 6 ceros. La coma, miren, estaba después del 7. Ahora recorre. Un lugar, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo es 0 el número que está después? ¿Le puedo poner 0 o no? Ya, puedo escribir así, coma 0, o puedo escribir directamente lo que voy a escribir ahorita. Puedo escribir todo eso, o puedo escribirlo tal como está, o puedo escribirlo así directamente. ¿Ya? No hay ningún problema, no hay ninguna diferencia. ¿Listo, jóvenes? Ahora los miligramos. Dice Sí, sí. con cualquiera de los tres se puede trabajar lo mismo nomás. Sí, es notación científica. Mejor si está llevado así. ¿Ya? Mejor si Bueno, está en esta. sí, Después del primer número, pero la coma, para que sea más uniforme. ¿Listo? Después, esta es la más recomendable porque 5,0 es 5, ¿no ve? Entonces, toda esta cantidad, 0 es lo mismo que esta de acá. ¿Ya? Miligramos, miren. solamente, ¿Sí? solamente cuando no tenga las comas en los 5.287, cuando no tenga coma, la trabajamos con eso, ¿no? Y cuando tiene coma, normal nomás. Veamos ahorita. ¿Ya? Veamos. Vamos a ver. Miren este. Dice 0,08 miligramos. 0,08 miligramos. Las unidades serían miligramos. ¿No es cierto? A ver, eso en notación científica es 0,08 miligramos es por 10 a la... Esto voy a copiar. Por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? ¿Qué cosas? Gramos. Ya, pero la recomendación es siempre llevar la coma después del primero. Entonces vamos a colocar 8 por 10 a la cuánto. ¿Cuánto está recorriendo la coma? 1, 2. Y eso está siendo multiplicado por... A ver, se me está desconfigurando todo. Ya, a ver. Por 10 a la menos 3. Ya, por 10 a la menos 3, ¿qué cosa? Gramos, ¿no es cierto? Voy a reducir un poco para que entre bien. Ya está. Ahora, 10 a la menos 2 por 10 a la menos 3, se suman los exponentes y sería 8 por 10 a la menos 5.
10 a la menos 5, ¿qué cosas? Gramos. 10 a la menos 5 gramos. Ya, jóvenes, 8 por 10 a la menos 5 gramos. Entonces, la recomendación es no dejarlo así. Si estamos llevando a notación científica, que sea exacta. Un número distinto de 0 y luego los demás y después la multiplicación por una potencia de 10. Ahora sí, esto es más fácil llevar a una expresión sin notación científica o esta también. Entonces tenemos 0,08 y por 10 a la menos 3 significa aumentele 3 ceros a la izquierda. 1, 2, 3 y la coma recorre esta cantidad de lugares. 1, 2, 3, ahí estaría la coma. ¿Qué cosas? Gramos. ¿Ya? O si tenemos esta de abajo, dice 8 por 10 a la menos 5. ¿Qué dice? 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. El número, gramos y la coma después del primer cero. Ustedes vean cuál es más fácil. Llegamos a la misma. ¿Ya? ¿Alguna duda, jóvenes? Ustedes vayan terminando estos otros ejercicios, por favor. Ya. Ustedes vayan terminando. Entonces, 317 terasegundos significa por 10 a la 12. Sería 317 T. Ustedes vayan completando. Ya les he hecho estos ejemplos para que ustedes se ubiquen. Ustedes van a completar. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Sáquenle captura porque esto no va a estar en Moodle por una semana por lo menos. Pero ustedes van a completar luego. ¿Listo, jóvenes? Vamos a continuar viendo algunos de los... Esperen, voy a dejar de compartir. ¿Están viendo la proyección? Sí. Sí, Licey. ¿Pantalla? Sí. Sí, sí, perfecto. Ya. Esta es la proyección grande, ¿no es cierto? Ampliada. Sí, Sí. Licey. En 4K está. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ya. Entonces, para la masa, estos prefijos, cuando son generalmente escritos con minúsculas, significa que son submúltiplos. ¿Qué significa? Que tienen exponente o potencia de la notación científica negativa. ¿Qué significa? Que nos lo van a volver un número muy chiquito, un decimal 0,000 y algún número. ¿Ya? Mili también es un submúltiplo. El gramo no tiene múltiplos, no tiene ningún prefijo ahí adelante. Del tiempo, nanosegundo significa una cantidad muy pequeña. Microsegundo igual una cantidad millonésima. Milisegundo igual muy pequeño. Ustedes jóvenes les recomiendo que ya vayan aprendiéndose estos prefijos porque se usan mucho en la ingeniería y en la carrera también. En las ciencias de la computación se utilizan mucho para medir la cantidad de información. Los megabytes, los gigabytes, los terabytes, los petabytes. Ustedes han debido escuchar de discos duros externos o extraíbles o portátiles de 500 gigas o de 1 tera o de 2 teras. En mis épocas era una gran cosa tener un disco extraíble de 2,5 kilowatts. Los disquetes no llegaban ni a 1 mega o eran 1 mega nada más. Mucha cosa. Luego surgieron los CDs que ya eran de 4,5 gigas. Los discos extraíbles que fueron subiendo de 40 gigas, 500 gigas, 500 gigas, 1 tera, 2 teras. ¿No es cierto? Cuando ustedes ya sean viejitos, sus alumnos o las personas jóvenes les van a presumir, yo tengo mi disco de 5 zettabytes, algo muy grande. ¿Listo? Entonces les va a servir. Apréndanse. Y también necesitamos como parte de la ingeniería conocer los submúltiplos, como el deci, que se escribe una D solita con minúscula, centi, que significa una centésima, mili una milésima, micro, esto en realidad no es M, es esta letra, mu, micro. La letra griega mu o se escribe mu. ¿Ya?
Aquí está mal, es mu, micro. Nano, pico, femto, ato, septo y octo. ¿Ya? Estos prefijos apréndanselos. Nos relacionan directamente con la notación científica, es decir, con la potencia de 10, que ya les he explicado acá. Pico es 10 a la menos 12. Nano es 10 a la menos 9. Hexa es 10 a la 18. Mega es 10 a la 6. Mili es 10 a la menos 3. Tera es 10 a la 12. ¿Ya? Así entonces tienen que conocerse bien estos prefijos. Después habíamos visto un poquito acerca del sistema inglés o británico que fue difundido por los británicos al colonizar muchos países del mundo. Este sistema inglés utiliza para la longitud la pulgada, que son 2,54 centímetros exactamente. Utiliza el pie, que son 12 pulgadas. Utiliza para la masa algo raro conocido como el slag, que son 14,59 kilogramos. Utiliza para la fuerza a la libra, ellos la libra ya la consideran libra fuerza, y equivale a 4,448, 22, 16, 15, 2, 60 newtons exactamente, y para el tiempo siguen utilizando segundos. ¿Ya? Habíamos visto que hay sistemas inglés, el sistema métrico internacional que se convirtió en el sistema internacional de medidas, el sistema sexagesimal que usa centímetros, gramos, segundos, pero para ingeniería se utiliza el sistema internacional de medidas, donde para la distancia o longitud usa el metro, para el tiempo usa el segundo y para la masa usa el kilogramo. También se lo conocía como MKS, metro, segundo y kilo. ¿Ya? Vamos a continuar entonces, jóvenes. Ya hemos visto la notación científica. Tienen que aprendérsela. Terminen esos 4 ejercicios más para practicar. Si tienen duda, me preguntan, ¿ya? Ahora vamos a ver algo interesante para la física, que es el análisis dimensional. Ya hemos visto que una magnitud es una dimensión, es todo aquello que se puede medir, ¿no es cierto? El análisis dimensional significa hacer unas ecuaciones para verificar si las fórmulas que tenemos están correctas, están bien hechas, no nos hemos equivocado. Entonces, este análisis dimensional se utiliza para verificar si al deducir una ecuación la hemos hecho bien o nos hemos equivocado. Todas las ecuaciones siempre tienen que ser dimensionalmente consistentes. Esto significa que no podemos sumar litros con kilos. No se puede, es como sumar 5 naranjas más 2 sandías. ¿Cuántos son 5 naranjas más 2 sandías? ¿Alguien me puede responder? No. Pueden, a ver, 5 naranjas más 2 sandías. Algún vivo va a decir son 7 frutas, pero no se puede sumar, ¿no? Tendríamos que tener solo naranjas y solo sandías. Si alguien me dice, tengo 5 naranjas y me como 3 manzanas, ¿cuántas naranjas me quedan? Tengo 5 naranjas, me como 2 manzanas, ¿cuántas naranjas me quedan? 5. 5 nomás porque no se pueden sumar magnitudes distintas o unidades distintas, ¿ya? Entonces, eso significa que las ecuaciones tienen que ser dimensionalmente consistentes. Si tenemos una ecuación que tiene varias partes, sumas, restas, cada una de esas partes tiene que tener las mismas unidades. Y hemos visto que tenemos 7 magnitudes básicas, las cuales son longitud, tiempo, estas son las magnitudes básicas. La longitud, el tiempo, la masa, la corriente, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Esas son magnitudes básicas. Luego, cuando decimos distancia sobre tiempo, hablamos de velocidad, pero esa es una magnitud, la velocidad, magnitud de distancia sobre tiempo, a esa se le llama magnitud derivada o cantidad derivada. ¿Por qué? La podemos obtener al combinar las magnitudes básicas. Entonces recuerden, estas son las cantidades o magnitudes básicas. Continuemos. Entonces,
Cuando se especifican las dimensiones de una cantidad ya saben, tiene un número y las unidades, ¿cierto? Esas representan a una dimensión que ha sido medida, o a una magnitud que ha sido medida. Cuando se hace esa representación de las magnitudes en función de dimensión, se escriben las unidades dimensionales, van en mayúscula y son correspondientes o se emplean en relación a las magnitudes básicas. Si yo quiero hablar de velocidad, coloco longitud sobre tiempo, eso es metros sobre segundo. La unidad dimensional de la longitud se escribe L mayúscula de longitud. La unidad dimensional de masa es M mayúscula de masa. La unidad dimensional del tiempo es T mayúscula de tiempo. La de corriente eléctrica de temperatura T mayúscula, pero con grado. Mol de cantidad de sustancia e intensidad luminosa I mayúscula. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar cómo se utiliza este análisis dimensional. Miren, para la fuerza es fuerza es igual a masa por aceleración. Lo vamos a ver más adelante cuando estemos estudiando dinámica, sumatoria de fuerzas, fuerzas resultantes. Vamos a estudiar la fuerza. ¿Listo? Pero tiene las mismas unidades que la masa por aceleración. La unidad de masa, la unidad dimensional de masa, miren, entre corchetes, masa. La unidad dimensional de aceleración es metros por segundo al cuadrado. Aquí es sobre segundo al cuadrado. Si copian, aquí le tienen que poner un quebrado. ¿Ya? Las dimensiones de la fuerza es masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿Listo? Para los cálculos, las unidades, para los cálculos de este análisis dimensional, las unidades dimensionales que están acá, si se representan o se van a utilizar como si fueran variables o incógnitas de una ecuación. Eso que les estoy diciendo lo vemos en este ejemplo. ¿Para qué se utilizan el análisis dimensional? Para verificar la exactitud de una fórmula. Aquí tenemos una fórmula de velocidad. Nos piden verifique la exactitud de esta fórmula. Esto es velocidad. ¿Cuáles son las unidades de velocidad? Longitud sobre tiempo. ¿Ya? Entonces, tiene dos pasos la verificación de una fórmula mediante análisis dimensional. Plantear la ecuación dimensional, es decir, si tenemos esta ecuación, planteamos las unidades de cada variable. ¿Ya? Las constantes no las ponemos. Y el segundo paso es verificar si se obtiene una identidad. Identidad significa todo lo del lado izquierdo de un símbolo de igualdad es igual a lo del lado derecho, eso es una identidad. Si nos sale lo de la izquierda igual a lo de la derecha, es una identidad. Si no nos sale, no es una identidad. ¿Ya? Entonces, primer paso, plantear la ecuación dimensional. Tenemos velocidad, jóvenes. Se los voy a marcar con el lápiz. Tres son las fórmulas. Hola. ¿Sí? ¿Les escucho? ¿La fórmula? Sí, esta es una fórmula. Velocidad es igual a la velocidad inicial más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Nos dice eso, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, lo primero que hacemos es escribir la ecuación dimensional. Velocidad, sus dimensiones, sus unidades son dimensión o magnitud, longitud sobre tiempo, porque la velocidad es metros sobre segundo. Metros es longitud, sobre segundo es sobre tiempo. Ya está. Esta primera parte del lado derecho de la ecuación. Velocidad también es longitud sobre tiempo. Ya está. Más un medio. El un medio no lo vamos a escribir porque no tiene dimensiones. ¿Un medio de qué? De nada. Aquí solo estamos haciendo ecuación con dimensión. Aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado, porque aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Longitud sobre tiempo al cuadrado. Por tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado son segundos al cuadrado. Tiempo al cuadrado, aquí está. ¿Ya? Miren. Ahora vemos si podemos simplificar. Este corchete de la derecha está multiplicando a todo este corchete. Podemos simplificar ahí tiempo al cuadrado con tiempo al cuadrado y nos va a quedar L nada más. ¿Por qué he podido simplificar? Porque tiempo al cuadrado está multiplicando
a todo este corchete. El de aquí abajo, tiempo al cuadrado, está dividiendo a todo el corchete. Por eso lo simplifiqué y me queda L nada más. Miren. Entonces, longitud sobre tiempo es igual a longitud sobre tiempo más longitud. Ahora, ¿podemos sumar manzanas más peras? Ya, podríamos sumar y diríamos son frutas. ¿Podemos sumar manzanas más automóviles, como decía en el ejemplo? No. No, ¿verdad? Entonces, el resultado de sumar L es longitud sobre tiempo más longitud es esto nada más. No llegamos a una identidad, no llegamos a decir longitud sobre tiempo es igual a unidades de longitud sobre tiempo. Entonces, esta ecuación está mal. Para eso nos sirve el análisis dimensional. Significa, una ecuación, ustedes quieren ver si está bien planteada o por ahí no se acuerdan si esa era la ecuación. Entonces le escriben la ecuación y hacen su análisis dimensional. En lugar de cada variable, escriben sus unidades nada más. Velocidad en que va en metros sobre segundo. Eso, metros es longitud, segundo es tiempo. Velocidad, metros sobre segundo, longitud sobre tiempo, más. Un medio no dice de qué, así que ni lo ponemos siquiera. Aceleraciones, metros sobre segundo al cuadrado. Metros es longitud, segundo al cuadrado es tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado es tiempo al cuadrado. Nos simplifican y vemos si se llega a una identidad. En este caso no se llegó a una identidad. Veamos acá. Aquí. Vamos a verificar la exactitud de la fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esta sí nos tiene que salir porque es la definición de fuerza. Fuerza es masa por aceleración. Les voy adelantando, la unidad de fuerza es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, es el newton en el sistema internacional. Kilogramos, masa. Por metro, longitud. Sobre segundo al cuadrado, sobre tiempo al cuadrado. Entonces, estoy escribiendo aquí las dimensiones o magnitudes. Lo que se puede medir es masa. Lo que se puede medir es longitud y lo que se puede medir es tiempo al cuadrado. Entonces, ahora escribo la ecuación dimensional, es decir, solo las dimensiones, solo las magnitudes del lado derecho. Masa, ¿en qué se mide? En masa. Aceleración. Masa es una unidad o una magnitud básica, por eso está tal como está. Aceleración, en cambio, es metros sobre segundo al cuadrado. Metros es medido o es una unidad de medición de la longitud. Y segundo al cuadrado es tiempo al cuadrado. Ahora sí, tenemos metros por longitud sobre distancia. Perdón, masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Aquí imaginariamente hay un 1. ¿Cómo multiplicamos fracciones? Multiplicamos numeradores. Masa por L, ml. 1 por tiempo al cuadrado, 1 sobre tiempo. Entonces aquí iría así, una sola línea. Me falló porque es difícil escribir ecuaciones en mi computadora. ¿Ya? Y miren, queda masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Les dije, esta sí va a estar bien porque es la definición de fuerza. ¿Ya? Ahora veamos esta otra. La fuerza es igual a fuerza normal, es la fuerza que ejerce el piso sobre cualquier cuerpo que está sobre ese piso, menos el peso. Peso es masa por gravedad. ¿Ya? Entonces vamos a escribir la fórmula. Fórmula dimensional. Las unidades de fuerza son masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. La dimensión de fuerza normal, como es una fuerza, es masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Menos. La unidad de masa es masa nomás. La gravedad es una aceleración. Aceleración tiene longitud sobre tiempo al cuadrado. La misma. Entonces, esta parte de aquí la dejamos normal. Aquí está. Al otro lado de la igualdad, esta parte la escribimos normal. Aquí está. Y ahora, menos. Aquí está menos. Masa por longitud. Masa por longitud. Y todo eso sobre tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, toda esta ya la hemos escrito aquí. Masa por longitud va al numerador. Su denominador imaginario, 1 por tiempo al cuadrado, tiempo al cuadrado. Ahora sí, jóvenes, miren. Tenemos estas dimensiones. Masa por longitud sobre tiempo al cuadrado menos masa por longitud sobre tiempo al cuadrado.
Aquí vamos a tener manzanas menos manzanas. ¿El resultado qué van a ser? Jóvenes, El mismo resultado. manzanas. Ahora, no estamos poniendo las cantidades, ¿no? Pero ya puede servir. 7 manzanas menos 5 manzanas, ¿qué nos va a dar? 7 Dos. manzanas, ¿2 qué cosas? Dos manzanas. Manzanas. ¿Por qué? Porque las manzanas sí Dos se manzanas. pueden restar entre sí. Entonces, lo que dice, si aquí tenemos esta, la misma unidad que esta, el resultado van a ser esas unidades. Entonces, este análisis dimensional sí nos dice que esta ecuación sí es correcta. ¿Ya? Eso es el análisis dimensional. Para que practiquemos, tengo estos ejercicios. ¿Ya? Tengo estos ejercicios. Luego van a ustedes ir resolviendo, ¿ya? Se va a cortar. Quiero explicarles, pero por el momento. Velocidad, ya hemos hecho... Eso hace, ¿Qué? eso hace de tarea, Lice. Sí, lo vamos a hacer ahorita. Voy a dejar de compartir. Estoy resolviendo algo para mostrarles, ¿ya? Aquí estamos. Ya estoy compartiendo. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Miren entonces, la ecuación dimensional es lo primero que tenemos que hacer para verificar. Velocidad al cuadrado es... Voy a insertar aquí mis ecuaciones. Velocidad al cuadrado es longitud sobre tiempo, pero al cuadrado, claro. Longitud al cuadrado entre tiempo al cuadrado. ¿Ya? Y cierro el corchete.